Me esposaron en mi propio porche. Dos hombres con uniformes baratos y placas que no engañarían ni a un novato. Detrás de ellos estaba Carmen Vargas. Una vecina a la que apenas conocía. Llevaba una sonrisa fina y sin vida. De esas que nunca llegan a los ojos. Sus manos estaban cruzadas a la espalda como una sargento inspeccionando el cuartel. No solo disfrutaba del espectáculo. Lo dirigía. Su voz destilaba satisfacción arrogante. Estás detenido por violación de las normas comunitarias. Había sido arrestado antes. Pero siempre del otro lado de las esposas. Había liderado equipos SWAT a través de fortines de narcotraficantes. Enfrentado a hombres con rifles automáticos. Pero desfilar como un criminal por un césped demasiado alto o un contenedor de basura en el lugar equivocado. Eso era nuevo y no tenía gracia. Si te preguntas cómo un jefe de policía jubilado acabó esposado por cuidados de jardín. Necesitas la historia completa. Así que déjame llevarte al día en que creí haber encontrado la paz. Lo primero que me impactó de la calle de los Olivos fue el silencio. No el silencio vacío. Sino el confortable. Como una manta que te arropa los hombros. Los olivos se arqueaban sobre la calle. Sus ramas sabias y asentidas. Cada casa tenía un aspecto vivido. Con persianas descoloridas lo justo para demostrar que el tiempo había pasado con gentileza. Respiré hondo y pensé, por fin. Esto es lo que buscaba. Tras 20 años en las fuerzas del orden. 15 de ellos en operaciones especiales. Estaba harto de adrenalina. Mis rodillas dolían con la lluvia. Mi espalda se quejaba cada vez que me inclinaba rápido. Y mis noches aún estaban perseguidas por el eco de radios y sirenas. Esta casita. Con su porche crujiente y paredes recién pintadas. Iba a ser mi recompensa. El camión de mudanzas apenas se había ido cuando Diego Hernández cruzó la calle para estrecharme la mano. Un hombre grande. De pecho ancho. Manos callosas de toda una vida arreglando lo que otros rompen. Bienvenido al barrio. Dijo. Sonriendo bajo su gorra. Te gustará aquí. Tranquilo. Amigable. La familia Martínez vino al día siguiente con un plato de galletas tan frescas que el chocolate aún brillaba. Sus niños corrían arriba y abajo por mi entrada mientras charlábamos en el porche. Por primera vez en años. Sentí que no solo sobrevivía, sino que llegaba a algún lugar. Dentro. Cajas a medio desempaquetar custodiaban el salón. Sobre una de ellas. Un marco con la foto de mi abuelo. Su uniforme del ejército impecable. Su mirada firme. Me había enseñado que el orden importa. Pero no el de los reglamentos rígidos. Sino el que permite a la gente buena vivir en paz. Mirando su foto. Pensé que aprobaría este lugar. Durante 3 semanas. Viví exactamente la vida que había soñado. Café en el porche por las mañanas. Un taller en el garaje donde trastear sin una radio gritando en mi oreja. Tardes viendo a Diego luchar con su soplador de hojas mientras la señora Martínez regaba sus flores. Sin disparos. Sin redadas. Solo vecinos. Pájaros y el crujido de las tablas del porche bajo mis pies. Y sin embargo, en lo profundo, una parte de mí seguía alerta. Aún trazaba rutas de escape cuando iba al supermercado. Notaba los coches que pasaban por mi casa más de 2 veces en una hora. Los viejos hábitos no se jubilan. Solo se agazapan y esperan. Me decía a mí mismo que era tonto. Que la paz me había encontrado al fin. Me equivocaba. Porque una mañana. La paz fue sustituida por un cuadrado de papel rojo metido bajo el limpiaparabrisas. Era un martes por la mañana. Lo bastante temprano para que el rocío aún se aferrara al césped. Café en mano. Salí al porche. Respirando ese ritmo calmado que la calle de los Olivos me había dado. Entonces lo vi.
Un cuadrado de papel rojo aleteando contra el parabrisas de mi camioneta. Al principio, pensé que era un folleto. Quizás ofertas de pizza. Pero las letras en negrita arriba decían, aviso de infracción. Comunidad de Propietarios de los Olivos. Fruncí el ceño. No recordaba haberme inscrito en ninguna comunidad. ¡Demonios! Cuando compré la casa, el agente inmobiliario había dicho específicamente que no había una. Ese era uno de los motivos por los que elegí Los Olivos. Sin juntas. Sin inspecciones de césped. Sin comités discutiendo sobre colores de buzones. La infracción listada, césped excede la altura aceptable en 0,5 centímetros. Multa, 50 euros. Páguese en 10 días. Me reí en voz alta. No pude evitarlo. Mi césped estaba más recortado que un corte militar. Aún así, doblé el papel y lo guardé en el bolsillo. Quizás era un error administrativo. Al día siguiente, otro papel rojo apareció. Este era más cortante. Más específico. Contenedores de basura visibles más allá del límite de 3 horas. Multa, 75 euros. Ahí se me fue el humor. Los contenedores aún estaban en la acera. Sí. Pero el camión de basura había pasado solo una hora antes. Me quedé en la entrada mirando la nota mientras el barrio despertaba lentamente. La señora Martínez pasó con sus niños. Me ofreció una sonrisa cortés. Pero sus ojos se desviaron al papel en mi mano. Y entonces esa sensación. El cosquilleo en la nuca. Esa que todo policía conoce, estar siendo observado. Levanté la vista. Escaneando las ventanas al otro lado de la calle. Por un segundo. Creí ver una cortina moverse en una ventana superior de la casa de Vargas. No era nada. Y sin embargo lo sentía como todo. Más tarde. Diego vino. Murmurando entre dientes. También te llegó uno. Dijo. Tocándose la sien con un dedo grueso. Lleva meses así. Mi mujer pagó 200 euros solo para quitársela de encima. ¿Ella? Pregunté. Carmen Vargas. Dijo. Bajando la voz como si el nombre pudiera invocarla. Se autoproclama presidenta de la Comunidad de los Olivos. Nadie recuerda haberla elegido. Pero actúa como tal. Escribe esas notas. Las pega en puertas y coches. La mitad de la gente paga solo por mantener la paz. Desdoblé el papel de nuevo. Estudiando la firma al pie. Carmen Vargas. Presidenta. La letra era pulcra. Precisa. Casi engreída. Le dije a Diego que lo investigaría. Y lo decía en serio. Pero lo que me impactó no fueron los 50 o 75 euros. Era la psicología. La había visto antes en barrios controlados por pandillas y zonas plagadas de crimen. Siempre empezaba pequeño. Un impuesto por protección. Una tasa por cruzar el bloque equivocado. Una vez que la gente empezaba a pagar. Las demandas no paraban. Esa noche. Sentado en la mesa de la cocina con ambos papeles rojos extendidos ante mí. Sentí ese viejo picor en la nuca. El picor que me decía que alguien estaba probando límites. Pensé en la voz de mi abuelo, revisa la valla lo primero. Miguel. Y me di cuenta de que la calle de los Olivos no era tan tranquila como parecía. A la mañana siguiente. Fui en coche a la oficina del registro municipal. Era el tipo de lugar donde las luces fluorescentes zumbaban más fuerte que la gente. Y las paredes olían vagamente a papel y polvo. Me acerqué al mostrador y le pedí a la mujer tras el cristal los registros de la Comunidad de Propietarios de los Olivos. Frunció el ceño. Clicó el ratón unas veces. Luego giró la pantalla para que viera. No hay resultados.
Podría estar bajo otro nombre. Sugerí. Sacudió la cabeza. No. Señor. Si hubiera una comunidad en Los Olivos, estaría registrada aquí. Y no hay ninguna. Pedí una copia certificada de ese hecho. La imprimió. La selló. La deslizó por el mostrador. Las palabras en la página eran simples: no hay comunidad de propietarios registrada en la calle de Los Olivos ni áreas circundantes. Doblé el papel con cuidado. Lo metí en el bolsillo de la chaqueta. Una pieza de armadura. No suficiente para parar una bala. Pero quizás para detener una mentira. Al volver a la camioneta, escaneé el aparcamiento. Un hábito que nunca pude sacudirme. Efectivamente. Un sedán gris esperaba 2 filas más allá. El rostro del conductor estaba oculto por el ángulo del sol. Pero sentí el mismo cosquilleo en la nuca. Para cuando arranqué el motor, el coche se había ido. Esa tarde, llevé el documento sellado a la cocina. Lo extendí en la mesa junto a los 2 papeles rojos. 3 piezas de papel. Cada una contando una historia diferente. Una decía que era culpable de un crimen que no existía. Otra exigía dinero por reglas que nadie había escrito. Y la tercera probaba que todo era una mentira. Los miré hasta que los bordes de las palabras se difuminaron. Había lidiado con estafadores antes. Matones de esquina que cobraban por caminar por el bloque equivocado. Lugartenientes de pandillas que recogían alquiler de tenderos por protección no solicitada. Esto se sentía igual. Solo disfrazado de respetabilidad suburbana. En vez de tatuajes y cadenas. Este chantaje venía envuelto en papelería y firmado con una mano pulcra y engreída. Aún así, no lo llevé directamente a la policía. Si entraba en la comisaría ahora, Carmen lo negaría todo. Diría que era un malentendido. Quizás incluso lo volviera contra mí. Sin pruebas. Sería su palabra contra la mía. Y algo me decía que ella estaba lista para esa pelea. Así que me quedé callado. Recorté el césped. Guardé los contenedores exactamente a tiempo. Saludé a los vecinos como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, ya estaba trazando líneas. Poniendo trampas. Planeando ángulos. Había aprendido hace mucho que la mejor forma de atrapar a un depredador es dejarle creer que está ganando. Esa noche, mientras cerraba puertas y comprobaba ventanas, me pillé mirando hacia la casa oscura al otro lado de la calle. Una sola ventana superior brillaba tenuemente. Una cortina moviéndose como si alguien acabara de soltarla. Quizás no era nada. Pero lo sentía como todo. Podría haber cruzado la calle esa noche y acabado con ello. Solo tenía que meterle el documento del registro en la cara a Carmen Vargas y ver su pequeño imperio desmoronarse. Pero eso no era suficiente. Una acosadora como ella no paraba cuando la acorralaban. Solo encontraba otro barrio. Otra víctima. No. Esto tenía que ser más que una advertencia. Tenía que ser un ajuste de cuentas. Así que empecé a tender la red. El primer paso fue la vigilancia. En el garaje, abrí una caja polvorienta que parecía lo bastante ordinaria desde fuera. Dentro estaba mi otra vida. Por un segundo, una ola de algo que no podía nombrar me invadió. Nostalgia enredada con un agotamiento profundo y óseo. Creía haber enterrado a este hombre para siempre. Pero ella lo había desenterrado. Miré el equipo un largo momento antes de meter la mano. Cámaras encubiertas. Sensores de movimiento. Grabadores del tamaño de monedas. No eran ilegales. Solo no eran el tipo de equipo que la mayoría guarda junto al cortacésped. Al día siguiente por la tarde, tenía la casa cableada. 4 cámaras pequeñas metidas en los aleros. Sus lentes no mayores que botones de camisa.
Un servidor en el sótano recogía cada fotograma en silencio, con sello temporal y seguro. Probé la configuración. Caminé por el jardín. Saludé a la calle. En el monitor. Me veía nítido y claro. No era paranoia. Era un seguro. Luego vino el audio. Cambié un botón de mi camisa de franela favorita por un micrófono de alta calidad. Alcance de 15 metros. Claridad cristalina. Podía captar el zumbido del frigorífico 2 habitaciones más allá. Sonreí. Si Carmen o sus matones intentaban confrontarme de nuevo. Cada palabra iría directa al registro. Luego el botón de pánico. Una simple banda negra en mi mano derecha. Lo bastante elegante para pasar por un rastreador de fitness. 2 toques con el pulgar y encendería el teléfono de mi teniente. Vídeo en vivo de las cámaras. Audio en vivo del micrófono. Mi línea de vida. Mi cable trampa. Nunca lo había usado en 20 años. Algo me decía que pronto podría. Aún así. No iba a enfrentar esto solo. Hice llamadas. A Bruno. Mi oficial de patrulla más firme. Es militar. Construido como un muro de piedra. Le dije que estuviera atento. No oficial. Y listo para actuar cuando Ruiz diera la orden. No preguntó. Bruno nunca lo hacía. Luego hablé con mis vecinos con cuidado. En voz baja. Llamé a Diego al otro lado de la calle. El hombre que pensaba que su soplador de hojas era una extensión permanente de su brazo. Diego. Dije. Si pasa algo aquí. Lo que sea. Quiero que lo grabes desde tu porche. No intervengas. Solo grábalo. Se rió. Ya era hora de que alguien plantara cara a esa mujer. Una vez me dijo que mi gnomo no cumplía. ¿Lo tienes? Jefe. Cámara lista. La pareja joven de al lado fue más difícil. Dudaron. Voces tensas por los nervios. Pero al final accedieron. El miedo brillaba en sus ojos. Ese era exactamente el veneno en el que Carmen prosperaba. El miedo silencioso de la gente buena. Aún no podía borrarlo. Pero podía prometerles esto, cuando estallara la tormenta. Estarían a salvo. Para cuando el sol se puso. Tenía ojos fuera. Ojos dentro. Aliados en espera y mi vía de escape lista. Mi mesa de cocina estaba llena de herramientas del oficio, cables. Notas. Una copia impresa del documento del registro. Mi placa brillando tenuemente bajo la lámpara. Los miré como solía antes de una redada. Esperando la señal. Porque eso era esto. No una disputa vecinal. No una riña petty por céspedes y contenedores. Era una redada en cámara lenta. Una que no inicié. Pero que maldita sea si no pensaba terminar. Me recosté. Brazos cruzados. Y dejé que la calma se instalara. Esa vieja calma de operaciones especiales. El silencio antes de la brecha. Cada pieza estaba en posición. Solo necesitaba que Carmen hiciera su próximo movimiento. Y algo me decía que no me haría esperar mucho. La mañana amaneció gris y pesada. El tipo de cielo que te presiona los hombros. Sorbo mi café despacio. Con la camisa del botón cableado. La banda negra ajustada en la mano derecha. Mi casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un escenario. Y esperaba que subiera el telón. A las 10 en punto. ¿Lo hizo? Un SUV oscuro se detuvo en mi acera. Ventanas tintadas. Neumáticos oversized. Ese swagger artificial que la gente compra cuando quiere parecer peligrosa. 2 hombres bajaron. ¿Desde lejos? Parecían policías. Camisas azul marino.
Escudos brillantes. Cinturones cargados de equipo. Pero incluso antes de que llegaran al porche, supe la verdad. Sus parches no coincidían. Sus pasos eran demasiado flojos. Los oficiales reales llevan autoridad en su postura. Estos dos eran actores. Y no buenos. Y entonces vino la directora. Detrás de ellos estaba Carmen Vargas. Sus manos cruzadas pulcramente a la espalda. Barbilla levantada como inspeccionando un desfile. Su sonrisa era fina. Sin sangre. De las que nunca tocan los ojos. Un portapapeles bajo el brazo como un cetro. No solo estaba complacida. Estaba triunfante. Sonriendo como César entrando en Roma. El más grande de los dos golpeó la puerta. No un toque. Una demanda. Abrí calmado. Taza aún en mano. Buenos días. ¿Puedo ayudarles? Miguel Rivera. Ladró el grande. Tenemos una orden de detención. Me empujó un papel. Lo tomé. Dejé que mis ojos lo recorrieran. Desafío criminal a las normas comunitarias. Un sello falso. Un nombre de juez que sabía que se había jubilado hace años. Basura vestida de evangelio. Esto parece un poco extremo para una multa de césped. Dije con calma. Carmen dio un paso adelante. Su voz goteando importancia. Fuiste advertido. Señor Rivera. Los Olivos no tolera infractores. ¿Vas a cumplir o lo hacemos por las malas? Sus palabras se extendieron por la calle. Cortinas se movieron. Teléfonos se alzaron. Mi red estaba despierta. La silueta de Diego se cernía en su porche. Soplador a un lado. Las persianas de la pareja joven se cerraron. Solo para reabrirse con un teléfono brillante en mano. Esto era el momento en que todo el engaño se equilibraba. Levanté las manos despacio. La señal universal de rendición. Sin problemas. Dije. Cumpliré. El alivio parpadeó en sus caras. Esperaban una pelea. En cambio, les di silencio. Cumplimiento. Un escenario que creían suyo. Las esposas mordieron mis muñecas. Baratas y torpes. Apretadas demasiado. No me inmuté. Solo giré la cabeza hacia Carmen y le di la sonrisa más tenue. De las que dicen, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Sus labios se crisparon. La furia rompiendo la máscara. Borra esa sonrisa de tu cara. Espetó. Me marcharon por el camino. Carmen siguiéndolos. Saboreando su victoria. Para los vecinos. Era un paseo de detenido. Para mí. Era la escena de apertura de un caso de delito grave. Al llegar al SV. Tropecé deliberadamente. Rozando mis manos esposadas contra el parachoques. El pequeño rastreador que había palmeado encajó con un mordisco magnético. Mi pulso apenas se aceleró. El movimiento era invisible para cualquiera menos para mí. Los matones me empujaron al asiento trasero. Cerrando la puerta de golpe. Sentí las esposas cavar más profundo. Metal raspando hueso. Mi pulgar tocó el anillo en mi mano 2 veces. Una vibración diminuta me dijo que la señal estaba en vivo. En algún lugar al otro lado de la ciudad. Ruiz estaba mirando. El SV arrancó. Y el barrio se desdibujó detrás. Mantuve la calma. Ojos fijos en el retrovisor. Donde el conductor echaba miradas nerviosas. El otro. El flaco. Jugueteaba con su placa falsa. Esto es solo un susto. ¿Verdad? Murmuró. Ella dijo que no sería para tanto. Carmen. Pensé. Siempre ella.
El micrófono en mi camisa capturaba cada palabra. Cada respiración. El rastreador en el parachoques enviaba mi ubicación en tiempo real. No estaba solo. Era una trampa en movimiento. El almacén al que me llevaron olía a aceite rancio y metal oxidado. Un rincón olvidado en las afueras de Madrid. Me sacaron del coche a empujones. Esposas aún mordiendo. Dentro. El lugar era un caos organizado, cajas apiladas con papeles rojos idénticos a los míos. Un escritorio con un ledger abierto. Fajos de billetes contados en pilas. Y en el centro, Carmen Vargas. Esperando como una araña en su tela. Sus ojos se entrecerraron al verme. Señor Rivera. Qué placer verte de nuevo. Su voz era suave. Pero el filo estaba ahí. Has sido un vecino problemático. Los matones me forzaron a arrodillarme. Pero mantuve la cabeza alta. Esto es secuestro. Carmen. Impersonación de autoridad. Delitos graves. Se rió. Un sonido seco y sin humor. Normas comunitarias. Miguel. Alguien tiene que hacerlas cumplir. Y como nadie más lo hace. Lo hago yo. Caminó alrededor mío. Portapapeles en mano. Pagas las multas. Oh. Consecuencias. Miré el ledger en el escritorio. Nombres de vecinos. Cantidades. Fechas. Extorsión pura. No hay comunidad registrada. Dije. Lo comprobé. Todo esto es ilegal. Su sonrisa se tensó. La ley es lo que yo digo que es aquí. Pero no necesitaba más. El micrófono había capturado suficiente. El rastreador había guiado a mi equipo directo aquí. ¿Fuera? Oí el rugido de motores. Sirenas distantes acercándose. Carmen palideció. ¿Qué has hecho? Lo que hago mejor. Respondí. Aplicar la ley real. La puerta se abrió de golpe. Ruiz irrumpió con Bruno y un equipo. Pistolas en alto. Policía. Manos arriba. Los matones se congelaron. Luego cayeron de rodillas. Carmen soltó el portapapeles. Ojos desorbitados. Esto es un error. Soy la presidenta. Ruiz la cortó. Estás detenida. El almacén se convirtió en un torbellino. Los agentes registraron cada caja. Sacando evidencias, multas falsas. Vallis laminados. Un arma con el número de serie borrado escondida en un cajón. Y el ledger. Con su letra pulcra registrando cada pago. Cada amenaza. Incluyendo el mío. Ruiz lo ojeó. Silbando bajo. Esto va más allá de Los Olivos. Hay nombres de otros barrios. Tenía un socio misterioso. Toqué el cuaderno. No esta vez. Esa letra es suya. La he visto en cada nota que ha pegado por el barrio. Coincidirá. Los ojos de Ruiz se entrecerraron. ¿Seguro? ¿Positivo? El impostor flaco. Aún de rodillas junto al coche patrulla. Levantó la cabeza. Solo hacíamos lo que ella nos dijo. Gritó. La desesperación rompiendo su voz. Nos pagó en efectivo. Dijo que era solo un trabajo de susto. Que nadie saldría herido. Lo observé. Memorizando cada tic. Cada súplica. Su compañero miró furioso pero no dijo nada. Mandíbula apretada. Empezaban a fracturarse. ¿Bien? La presión hace grietas. Y las grietas dejan salir la verdad. Bruno emergió de una esquina lejana. Cargando una caja de cartón. La dejó.
La solapa abierta revelando valles laminados. Cada uno con escudos falsos y nombres phony. Kits de impersonación. Murmuró. Estaba construyendo un ejército. Ruiz soltó un suspiro, escaneando el caos de evidencias esparcidas por el suelo del almacén. Fraude. Impersonación. Secuestro. Extorsión. Los cargos federales devorarán esto vivo. Me enderecé, rodando mis muñecas doloridas. Y nos aseguraremos de que ella esté en el centro de cada uno. Por un momento, el silencio se instaló. El almacén no era solo una escena del crimen. Era un mapa. Cada nota, cada euro, cada sello forjado apuntaba a Carmen Vargas. No como una vecina entrometida, sino como la arquitecta de un chantaje organizado. Pensé en la cortina moviéndose en su ventana. En su sonrisa mientras me esposaban en mi porche. En cómo cruzaba las manos a la espalda como si fuera dueña de la calle. Las evidencias ante mí no eran solo pruebas. Eran justicia esperando ser entregada. Y pretendía entregarla yo mismo. El sol estaba bajo cuando volvimos a la calle de los Olivos. Lo que había sido una calle tranquila ahora zumbaba con el rumor bajo de coches patrulla. Radios crepitando. Vecinos reunidos en grupos cautelosos en sus jardines. El espectáculo había terminado. Y el telón estaba a punto de caer sobre Carmen Vargas. Ella esperaba en su porche. Brazos cruzados. Labios apretados en esa sonrisa fina y sin vida. Parecía más irritada que asustada. Como si estuviéramos tarde para una cita que ella había programado. Cuando el primer patrulla se detuvo, su voz cortó afilada por la calle. ¿Qué significa este circo?, exigió. Soy la presidenta de la comunidad de los Olivos. No tenéis autoridad aquí. Sus palabras ondularon por la multitud. Algunos vecinos se removieron incómodos. Aún medio convencidos por su acto. Otros entrecerraron los ojos. La sospecha alcanzándolos al fin. Ruiz dio un paso adelante. Placa brillando. Carmen Vargas. Estás detenida por impersonación de fuerzas del orden. Secuestro. Extorsión y múltiples cargos de fraude. Jadeos estallaron. Diego silbó bajo. Carmen rió. Un sonido quebradizo y afilado. Esto es absurdo. Esos hombres. Los contraté para seguridad. Este barrio ha sido plagado por crimen. Y yo. A diferencia del resto. Tuve el coraje de hacer algo. Di un paso adelante entonces. Las esposas aún rojas en mis muñecas. Mi voz calmada. Firme. Cortando su performance. Falsificaste multas. Amenazaste familias. Me secuestraste de mi propio porche. Eso no es seguridad. Es tiranía. Por primera vez. Sus ojos se desviaron hacia mí y vi la máscara agrietarse. Solo una fisura fina. Pero suficiente. Ruiz hizo una señal y Bruno llevó la caja de evidencias por el camino. La abrió en el porche. Notas rojas. Valles falsos. El layer con su letra clara como el día. Esto es todo fabricado. Espetó Carmen. Voz subiendo. Plantado. ¿No lo veis? Me están enmarcando porque tuve el coraje de imponer estándares. Saqué el layer de la caja y lo abrí en una página circulada con letra pulcra. Rivera no cumple, escalar. Lo alcé alto para que cada vecino viera. Esa es tu letra. Carmen. Igual que las notas que dejaste en mi parabrisas. Igual que las multas que pegaste por esta calle. Un murmullo barrió la multitud. La pareja joven de al lado dio un paso adelante. Sus voces temblando pero fuertes. Nos lo hizo a nosotros también. Dijo que si no pagábamos.
Embargaría nuestra casa. Carmen giró. Ojos centelleando. Mentirosos. Todos queríais que asumiera responsabilidad. Mantuve este barrio seguro. ¿Seguro? Diego ladró. Bajando de su porche. Multaste a mi mujer por un móvil de viento. Me dijiste que mi gnomo era una violación. Eso no es seguridad. Es acoso. Los vecinos se cerraron. Sus voces subiendo en un coro enfadado. El miedo se había ido. Quemado por el peso de las evidencias y la indignación compartida. Carmen estaba en el centro. Encogiéndose centímetro a centímetro. Su control desmoronándose. Ruiz leyó sus derechos en voz alta. Voz firme sobre el ruido creciente. Bruno cerró las esposas en sus muñecas. Por un momento. Luchó. Sacudiendo los brazos. Gritando sobre injusticia. Pero el sonido del metal cerrando se la cortó como un mazo de juez. No podéis hacer esto. Aulló. Os arrepentiréis. Todos vosotros. Vendréis suplicando que vuelva cuando el caos tome el control. Me acerqué lo suficiente para que me oyera. Pero no la multitud. Mi voz era baja. Acero frío. El caos no me asusta. Carmen. He vivido peor. Lo que me asusta es lo que pasa cuando la gente buena deja que alguien como tú los gobierne por miedo. Eso acaba esta noche. Sus ojos ardieron en los míos. Pero tras la furia, vi algo nuevo. Pánico. La llevaron por el camino. Pasando por los vecinos a los que había aterrorizado. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. El silencio era más fuerte que cualquier aplauso. Un veredicto dictado por la calle misma. Cuando la puerta del patrulla se cerró tras ella. Sentí el peso en mi pecho levantarse al fin. Las notas rojas. Las cortinas moviéndose. La vigilancia constante. Había terminado. O eso parecía. Porque gente como Carmen rara vez se va en silencio. La sala del tribunal olía a pulimento y papel. El tipo de lugar donde las reputaciones se hacen o se rompen bajo luces fluorescentes. Carmen Vargas se sentaba en la mesa de la defensa. No con el atuendo de reina suburbana que conocía. Sino con un traje a medida. Pelo recogido pulcro y severo. Parecía menos una criminal y más una ejecutiva en juicio por insider trading. Controlada. Serena y peligrosa. Su abogado se inclinaba en esa imagen. Pelo engominado. Gemelos de plata. Voz suave como mantequilla. Abrió con floritura. Señoras y señores del jurado. Lo que tenemos aquí no es una mente criminal. Tenemos a una mujer intentando mantener estándares en su barrio. Una mujer vilipendiada por preocuparse por el orden. Castigada por hacer lo que el gobierno local se negó a hacer. Carmen asentía. Labios apretados en esa misma sonrisa fina. Ojos escaneando el jurado como tomando asistencia. Había visto asesinos fingir inocencia antes. Había visto mentirosos convencer jurados con lágrimas de cocodrilo. Pero esto era diferente. Carmen no fingía estar rota. Fingía ser justa. La fiscalía contrarrestó con evidencias, las notas rojas. El ledger. El efectivo. Pero su abogado torcía cada pieza. Las notificaciones meros recordatorios comunitarios exagerados por vecinos asustados. El ledger. Un diario de hobby distorsionado por interpretación policial. El efectivo. Donaciones recogidas informalmente para mantener los olivos seguros. Cada frase era un puñal tallando duda en el aire. Luego vinieron los testigos. La señora Martínez subió primero. Voz temblando. Nos dijo que si no pagábamos, nos quitaría la casa. El abogado de la defensa se inclinó.
Dijo esas palabras exactas. ¿Señora? ¿O lo asumió? Las emociones nublan la memoria. No. La señora Martínez titubeó. Ojos llenos de lágrimas. La sonrisa de Carmen se afiló. Luego. Diego testificó. Voz retumbando en la sala. Me multó por un gnomo. ¿Un gnomo? Dijo que no cumplía. El defensa sonrió burlón. ¿Y pagó esa multa? ¿Señor? No. Le dije que se la metiera por donde cupiera. Entonces no hubo daño. ¿Verdad? Gracias. Pieza a pieza. Intentaron desmontarnos. Pintando a Carmen como excéntrica. Quizás excesiva. Pero apenas criminal. Luego fue mi turno. Subí al estrado. Las esposas frescas en la memoria. El abogado de la defensa me rodeó como un tiburón. Señor Rivera. Afirma que fue secuestrado. Pero cumplió voluntariamente. ¿No es cierto que levantó las manos y caminó al vehículo sin resistencia? Sí. Dije calmado. Porque sabía que resistir escalaría la situación. Se llama cumplimiento táctico. Algo que los oficiales reales entienden. Un murmullo recorrió el jurado. El abogado presionó. ¿Y este supuesto Leyer? Alega que es la letra de la señora Vargas. ¿Es usted experto en caligrafía? ¿Señor Rivera? No. Dije. Pero he recibido media docena de sus notificaciones. El estilo es idéntico. El examinador forense del Estado lo confirmará. No miré al abogado. Miré a Carmen. Su sonrisa se había adelgazado más. La piel alrededor de los ojos tensa. La fiscalía introdujo el audio después. Mi micrófono en la camisa había capturado cada palabra. El jurado escuchó a los impostores discutiendo mantenerme callado. La voz de Carmen goteando autoridad. Ordenando escalada. Ahí fue cuando su máscara se agrietó. Carmen golpeó la mesa. Levantándose a medias. Esos hombres torcieron mis palabras. Se suponía que proporcionaban seguridad. Estaba protegiendo los olivos. El mazo del juez retumbó como trueno. Señora Vargas. Siéntese. Pero el daño estaba hecho. El jurado había visto la furia bajo la fachada. La máscara justa deslizándose. Revelando la tirana debajo. La defensa se descontroló. Pero el momentum había cambiado. Las evidencias eran demasiado afiladas. Las grabaciones demasiado condenatorias. Los testigos demasiados. Cuando llegaron los alegatos finales. La voz del fiscal resonó clara. Este caso no va de ley y cuidado. Va de poder. Va de una mujer que construyó un imperio de miedo con papel forjado y autoridad falsa. Y va de decir no. Alto y claro. A la tiranía. Incluso en nuestros barrios más tranquilos. El jurado no tardó. Culpable en todos los cargos. El grito de Carmen resonó en la sala. Chillón y venenoso. Idiotas. Os arrepentiréis. Los olivos caerá sin mí. Pero nadie escuchó. El mazo cayó. El orden restaurado. Y por primera vez en meses. Sentí que el barrio podría respirar de nuevo. La audiencia de sentencia se sintió más tranquila que el juicio. Pero en algunos aspectos más pesada. Sin jurado ahora. Solo el juez. Los abogados. Las víctimas y Carmen Vargas misma. Se levantó cuando entró el juez. Aún en su traje a medida. Aunque los bordes afilados se habían embotado. Semanas de confinamiento habían tallado líneas en su cara. Ya no parecía una reina. Parecía una mujer esperando la guillotina. El juez leyó los cargos despacio.
Como pesos apilados en una balanza. Fraude. Extorsión. Impersonación. Racketeering. Posesión de arma con número de serie borrado. Cada palabra aterrizaba como un martillo. Señora Vargas. Dijo el juez. Voz firme como roca. Orquestó una campaña de miedo en su comunidad. Abusó de la confianza de vecinos. Beaponizó la burocracia y puso vidas en peligro. Este tribunal no puede ni tolerará tal tiranía. El abogado de Carmen se levantó. Pidiendo clemencia. La pintó como descarriada. Una mujer que dejó que la ambición nublara el juicio. No es violenta. Suplicó. No es un peligro si supervisada. Pero las víctimas hablaron después. La señora Martínez describió noches sin dormir. Temiendo perder su hogar. Diego tronó sobre vecinos mudándose. Familias rotas. Un anciano de otro barrio describió vendiendo su casa tras amenazas de embargo por una acera agrietada. Sus voces llenaron la sala con verdad cruda. Cuando fue mi turno. Lo mantuve corto. Pasé 20 años como policía. Y he visto pandillas. Carteles y depredadores de toda forma. La señora Vargas pertenece a su compañía porque no solo robó dinero. Robó paz. Hizo que la gente tuviera miedo en sus propios hogares. Y no hay crimen más bajo que ese. El juez asintió una vez. Luego dictó la sentencia. 15 años en custodia federal. 3 años de libertad supervisada. Una injunction permanente prohibiéndole cualquier rol en juntas de comunidades o gestión de propiedades. Todos los activos incautados forfeitados. Restitución a víctimas ordenada en pleno. El mazo cayó. La cara de Carmen se torció. Máscara de furia e incredulidad. Esto es locura. Os arrepentiréis. Ellos se arrepentirán. Gritó mientras los Marshalls la llevaban. Muñecas en acero real esta vez. Su voz resonó en la sala. Chillona y desvaneciéndose hasta que las puertas se cerraron y el silencio reclamó la habitación. Fuera del tribunal. El aire se sentía más ligero. Periodistas se agruparon. Cámaras flashing. Vecinos abrazándose. Algunos incluso llorando. Era el sonido de una comunidad exhalando tras contener el aliento demasiado tiempo. Semanas pasaron. Cheques de restitución se emitieron. Embargos se anularon. Familias que se habían mudado recibieron cartas limpiando sus nombres. Algunas con reembolsos. Las notas rojas desaparecieron de las puertas. La línea caliente sonaba diaria con llamadas de otros barrios. Comunidades copycat deshilachándose bajo escrutinio. Los Olivos empezó a sanar. Diego puso su gnomo de vuelta en el jardín. Orgullosamente iluminado con lámparas solares. La señora Martínez empezó un huerto comunitario en su patio. Niños riendo mientras cavaban en la tierra. La familia joven de al lado colgó luces para las fiestas sin miedo a multas. ¿Y yo? Me encontré en mi porche de nuevo. Café en mano. Viendo la calle transformarse de vuelta en el lugar que soñé que podía ser. Los olivos se mecían gentiles. Hojas esparciéndose por las entradas. El silencio por el que compré esta casa había vuelto. Pero ahora era más rico. No el silencio de intimidación. El silencio de paz ganada. En mi escritorio en la comisaría. Guardé uno de los valles forjados de Carmen bajo cristal. No como trofeo. Sino como recordatorio. Un val no es un disfraz. Es confianza. Es trabajo. Es prueba. Y nadie. Ninguna tirana autoproclamada con un portapapeles. Lo quitaría nunca más. Un mes después. La calle parecía casi ordinaria de nuevo. Céspedes recortados. Buzones erguidos. Niños persiguiendo bicis bajo los olivos. Pero si mirabas de cerca.
Veías la diferencia. La gente saludaba más largo. Se demoraba en porches. Compartía café por vallas. El miedo había sido reemplazado por algo más fuerte. Conexión. Me senté en mi porche un sábado por la mañana. Sol calentando la barandilla. Café humeando en mano. Diego cortaba su césped al otro lado. Silbando desafinado. La señora Martínez atendía su jardín. Un sombrero de ala ancha sombreando su sonrisa. La familia joven de al lado colgó luces festivas temprano. Risas burbujeando mientras su niño se enredaba en una guirnalda. Este era el silencio que quería cuando compré la casa. No el quietud quebradiza de intimidación, sino la calma honesta de vecinos sin miedo. Dentro. En mi repisa. Una foto de mi abuelo miraba la habitación. Su cara severa. Sus ojos centelleantes. Solía decir, las reglas sirven a la gente. No al revés. Por semanas. Sentí que luchaba solo por mí. Pero al final. Me di cuenta de que luchaba por él también. Por todos los que creían que un hogar debería ser un refugio. No un campo de batalla. Miré el valle enmarcado bajo cristal en mi escritorio dentro. Una falsificación una vez destinada a asustar. Ahora repurposed como lección. Un recordatorio de que la autoridad no va de símbolos o títulos. Va de verdad. Responsabilidad y el coraje de plantarse cuando plantarse es lo más duro. La brisa agitó las hojas de olivo arriba, llevando el sonido de risas infantiles por la manzana. La dejé asentarse sobre mí. El tipo de paz que no encuentras en un tribunal o una redada táctica, sino en momentos pequeños y ordinarios que te recuerdan por qué la lucha importó en primer lugar. Pensé en el día que Carmen deslizó esa primera nota roja bajo mi limpiaparabrisas. Creía que el miedo era más fuerte que la confianza. Que papel y mentiras podían pesar más que la verdad. Se equivocaba. Porque al final, no fui solo yo quien la derribó. Fue Diego con su teléfono. La señora Martínez con su testimonio. La familia joven filmando desde detrás de las persianas. Fueron vecinos plantándose juntos. Gente ordinaria que se niega a ser gobernada por miedo. Esa es la cosa con los acosadores. Parecen poderosos hasta el día en que la gente sobre la que se paran decide finalmente levantarse. Tomé un sorbo lento de café. Viendo la calle respirar fácil. Esto era hogar. Esto era paz. Y pretendía guardarla. No con paranoia. No con notas rojas de papel. Sino con algo mucho más fuerte, con verdad. Con vecinos. Con quietud ganada a pulso.